Dígame. Shalom, Raja, soy Sara. Shalom, Shabuato. Shawato. Es un gustazo. Quería agradecerle de antemano, eh, como parte de la comunidad de rezos virtual del Rabino Isaac Abud, pues esta oportunidad. Le quería agradecer muchísimo y pues sí nos gustaría que pues todos los que se vayan ingresando, es que sí invitamos y sí lo hicimos masivo. De hecho, pedí permiso al Rabino Isaac para si se Ajá. podía lanzar masivamente a las otras comunidades y me dijo que adelante, o sea, que no había problema. Entonces, bueno, esperemos que entren más todavía. Eh, Le iba a comentar, no sé si se pueda mencionar para la elevación de las almas Sí, de los que señora, estaban, no sé si le menciónelas. pasó. Sí, sí. Menciónelas. Ah, ok, bueno, ok. Nada más, 2 segundos, es que... ah, Tranquila. lo teníamos ya en la lista. Son almas que pues partieron a partir del mes de Elul, Tisri Wow, y Heshvan. Ok, wow. entonces, y aparte pues también unas personales que son parte de nuestra familia directamente. Y bueno, queremos mencionarlas. Primero para la elevación del alma de Leilun Ishmat para Morá Sara Rachel Bat Sara Abraham, Eliud Ben Marcia Cabaviev, Amiens Bat Adam, Rosario Bat Adam, Jorge Diego Ben Adam, Roberto Ben Adam, Santos Martínez Ben Adam, Manuel de Jesús Ben Adam, Rufina Bat Mario, Carlos Ramos Ben Jesús, Silvia Pinal Bat Luis Pinal, Jesús Ben Adam, Carmen Bat Adam, Chloe Bat Raúl Armando, Enrique Ben Eleuterio, Guadalupe, Eli Bat Eleuterio Guadalupe, Eli Rocío Bat Arturo, María de Lourdes Bat Eleuterio Guadalupe Ben Marciano y Juana Bat Nicanor. Que sus almas estén cercanas al trono celestial. Besrat Hashem. Amén, Muchas amén. gracias. Y con mucho gusto, no. Y quiero decirte que las que me habían mandado, no sé si lo aumentaste más, pero las que me habían mandado todo el estudio, cada vez que lo hacía pensando que fuera en su elevación. Si alguna otra persona quiere agregar a alguien, por favor que lo agregue, porque así como dice Sara que lo hizo masivo, que así también sea masivo para muchas almas, que muchas Neshamot se eleven y que tengamos el zhut de poder ayudarlas cuando ellas no tienen de dónde más agarrarse. ¿Alguien más quiere Amén, nombrar a amén, alguien amén. en especial? Sí, bueno, sí, hello. Yo quiero para la elevación del alma de Elizabeth, hija de Nicolasa, por la elevación del alma de la señora Rosa, hija de Elfina Campo, también por la elevación del alma del señor Jacinto Chamorro, hijo de Julia, y de Benjamín, hijo de Elia. La elevación de sus... Amén, amén. Que sus almas sean elevadas. Eh, yo quiero nombrar unas, pero no recuerdo no sé por qué no me acuerdo de mi abuela, que su alma sea elevada. Livia Bat, mami, ¿me recuerdas? Y de mi abuelo, Efren Ben, ¿cómo? Lidia Baxixtatulia Bat Sixtatulia y mi abuelo. y Efrén, Luis Efrén, Ben Pedro o Ben Elvia. Amén. Y por mi suegro también, Caleb Ben Pedro, que todas las Neshamot y algunas y las que no hemos nombrado y también estén en nuestra ascendencia, que por favor Hashem también lo tome para ellas y por todas las Neshamot que necesiten en Am Israel que se agarren de estos shiurim, queremos hacer lo mejor para ellas. ¿Yo Me puedo avisan. nombrar a mis papás? Sí, claro, Sí, mis nombren. papás. Mario, Bat Albertina, Amén. Carlos, Bat Francisca, mi abuelito Herminio, Bat Luis, no me acuerdo el nombre de la bisabuela. Mauricio,
Baracaldo, am, José Mafer, ya esas son las Amén. y por todas las que de pronto se me quedan por fuera, pero que saben que las tengo con amor en mi corazón. Amén. Que Kadosh Baruj Hu nos permite elevarlas y que ponga las palabras que se necesitan en mi boca, pues, y en los pensamientos y en el corazón de cada una de ustedes y de todas las personas que podamos ayudar. A mí me pareció curioso que me hayan pedido esto porque pues aquí están familiares míos y los que me conocen saben que yo he sido una persona que todo el tiempo estoy viendo cómo hago para hacer elevación de almas. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo tenía siempre una vela encendida por las Neshamot. Yo decía, todas las Neshamot que se fueron de este mundo y no han tenido quien los apoye, quien los ayude, quien los haga elevarse, que se tomen de esta luz y que puedan ser sus Neshamot elevadas, iluminadas, llevadas a un lugar que esté mejor. Pero resulta que también se agarraron de ahí algunas Neshamot que no, pues que han pasado por cosas, fallecieron por pecados muy graves y empezaron fue a molestar ya. Y cuando se iba a acabar la vela, empezaban a molestar, se escuchaban ruidos en la casa, se abrían puertas, tocaban Wow. y así. Y una vez yo estaba en Guatemala y dejé encargada a mi hermana que por favor encendiera la vela de los fallecidos, que no fuera a dejar que se acabara la vela porque yo me angustiaba si sentía esto, ¿no? Y resultó que yo estaba allá en Guatemala y yo vi que empezaron a pasar cosas que no son normales y llamé a mi hermana, ya mira, ¿será que se apagó la vela? Yo le decía a mis muerticos, ¿será que se apagó la abuela de mis muerticos? Porque es que mira que es que están pasando cositas aquí, yo creo que quizás están desesperados porque no tienen como ellos fortalecerse, ¿no? Y me dijo, sí, se había apagado la vela y entonces encendieron una nueva. Entonces, les cuento esta historia para que sepan que de verdad esas almas sí se agarran de cualquier cosa que uno pueda hacer de ellos, cualquier cosa, cualquier palabra, inclusive cualquier verajá que uno pueda hacer. Voy a hacer esta verajá de la comida, una manzana, una birkata jaroná, lo que sea. Voy a decir este teilín por estas neshamot, voy a leer este párrafo, lo que sea, para ellos sirve, es una ayuda para ellos que ustedes no tienen idea. Entonces, vamos a comenzar lo primero que quiero hablarles es de cómo ellas hacen, qué es lo primero que se hace para elevar una neshama. Y lo primero que puede hacer una persona para elevar una neshama es el Kaddish. Eso es lo primero que se hace en función de elevar una neshama, su primer Kaddish. Entonces, sabemos esto por una historia que cuenta Rabbi Akiva, que está escrito en el Midrash. Resulta que Rabbi Akiva siempre pasaba por un bosque. Por ese bosque, él veía una persona que siempre venía cargando un montón de leña. Todos los días veía la misma historia. Veía que la persona cargaba ese montón de leña. ¿Qué pasó? Resulta que Rabbi Akiva le dice a esta persona, dice, ¿para dónde vas todos los días con esa cantidad de leña? Y entonces él le dice, la verdad es que llevo 100 años haciendo esto. Y lo que sucede es que yo era un ladrón cuando estaba vivo. Y cuando falleció, no dejó quien hiciera Kaddish por él. Al no dejar quien hiciera Kaddish por él, porque nunca se dedicó a darle educación a sus hijos. Y vamos a empezar a ver ya aquí la importancia de educar a nuestros hijos de la manera correcta. Porque todo lo que ellos hagan, un día, Besrat Hashem no suceda porque vamos a traer a Mashiach y entonces ya no va a existir más la muerte. Pero aquellas personas que no están en este mundo y sus hijos no guardan Shabbat, no siguen la Torah tal cual como tiene que ser, esas personas son juzgadas. Cada vez que el hijo hace algo que va en contra de la Torah, son juzgados ellos. Así, obviamente que el hijo también tiene consecuencias para él, pero ellos allá arriba también son juzgados. Entonces,
Rabbi Akiva le dijo, pero ¿cuánto tiempo llevas haciendo eso? Dijo, 100 años. ¿Y cuántos años vas a estar, te dijeron en el cielo que ibas a hacer esto, este castigo? Dice, mira, la verdad es que a mí ni siquiera se me dio permiso para entrar al Geinom. Esta persona no entró al Geinom, siendo que el Geinom es la piscina de fuego que va a quemar todos los pecados que las personas conocieron y es uno de los sufrimientos grandes que puede sufrir un alma. No tenía permiso de entrar al Geinom por sus pecados tan grandes. Entonces, él le dijo, oh, pero no tengo quien haga Kaddish por mí. Porque el problema es, entonces él le dijo, ¿y entonces cuántos años estás condenado a hacer esto? Dice, esto es lo que pasa. Apenas sale el sol, yo tengo que recoger esta leña, tengo que llevarla a un lugar donde vienen todos esos ángeles que yo creé, porque la persona cada vez que comete un pecado crea un ángel que es lo que se le llama demonio, ¿ok? Es un ángel negro, es un demonio. Y eso es como un hijo, porque él lo creó. Asimismo, cuando hacemos una misma, creamos un ángel que es blanco y es como un hijo, porque nosotros lo creamos, ¿ya? Entonces, vienen estos demonios, toman esa leña y encienden un fuego y pedazo por pedazo me empiezan a quemar mi cuerpo hasta que yo siento que me quemo todo completamente. Y entonces cuando me quemo, vuelve mi cuerpo y se forma y tengo que ir a buscar más leña y volverla a traer y esos demonios vuelven y me hacen eso. Y mientras me lo hacen, me gritan que soy un rasha, que ellos no querían ser así, que ellos querían ser ángeles para servir a Hashem, no querían vivir en la oscuridad para siempre. Entonces Rabbi Akiva le dijo, pero entonces no se puede organizar que una persona te haga Kaddish. Dijo, no, porque el problema es que yo sí tengo un hijo, pero nunca le enseñé lo que es la Torá. Mi hijo ni siquiera sabe leer, entonces él no puede hacer un Kaddish. La única manera, está escrito en la condena mía, de que me quiten este castigo es que mi hijo aprenda a leer, aprenda a guardar Torah y pueda recitar Kaddish por mí por un año. Después de que él recite el Kaddish por mí por un año, entonces yo voy a poder entrar al Geinom y seguir mi proceso para mi elevación. Entonces, ¿qué pasó? Rabbi Akiva buscó al niño donde le dijo, le empezó a enseñar, le empezó a enseñar, le empezó a enseñar, ya era un adolescente y entonces tenía el tema de la adolescencia y todo eso, lo cual le hizo que le costara más tiempo todavía aprender. Y finalmente, el muchacho aprendió, hizo Kaddish. Y el primer día que hizo Kaddish, Rabbi Akiva se fue al bosque a ver si lo volvía a ver. Y ya desde ese primer día, ya no estaba él ahí. Nada más con el primer Kaddish, ya él no tuvo que ir a buscar esas leñas para que lo quemaran los demonios que él había creado. Esta es la primera necesidad que tiene una persona en el judaísmo para que su alma sea elevada, que le hagan un Kaddish. Ahora, existe también otra historia que es muy bonita. Muchos de ustedes la deben haber leído. Y es una señora que se quedó viuda. La señora era, pues el marido le dejó muchas cosas cuando falleció. Y ella se dedicaba a pagarle a Bajurim para que hicieran Kaddish por aquellas Neshamot que no les habían hecho Kaddish. Entonces cogía a Bajurim, estudiantes de Yeshivot, y les pagaba por un año para que hicieran Kaddish. En ese año, por almas. Venían personas y decían, no, yo conozco tal persona, yo conozco así sucesivamente, y se hacía por ellos, ¿no? Resulta que la señora empezó a empobrecerse, empezó a empobrecerse, empezó a empobrecerse. Y finalmente llega el día en que ella tiene que casar a sus hijas. Y entonces no tenía con qué casar a las hijas. Pero decía, yo no puedo dejar la mitzvah de que se eleven esas neshamot, porque inclusive que no tengo cómo casar a mis hijas, yo todavía puedo hacer cosas. Y quizás Akadosh Baruj Hu me va a hacer un milagro, pero esas neshamot, ¿quién se va a ocupar de esas neshamot? Nadie. No puedo dejar esta mitzvah. Y empezó a vender tal cosa para pagarle a los bajurim. Empezó a vender tal otra para pagarle a los bajurim. Y así, y así, y así, hasta que se le acabó todo lo que podía vender. Cuando se le acabó todo lo que podía vender, se fue a hablar con el Rosh Yeshiva, el director de la yeshiva.
y fue y le dijo, mire, me pasó esto, me quedé viuda, me quedé sin dinero, tengo que casar a mis hijas y no tengo cómo pagar. Por favor, sigan haciendo la mitzvah y apenas yo me recupere de esta caída, yo les voy a pagar todo lo que les debo anteriormente. Así fue pasando el tiempo y ella no conseguía ni trabajo, ni cómo casar a las hijas, ni cómo pagar lo que se debía. Ya los estudiantes empezaron a perder el interés en ayudar a la causa. Y así poco a poco, hasta que un día la señora va caminando por la calle y le dice, se encuentra con un señor, un anciano que tiene la barba blanca, y el anciano le dice, mira, me han hablado mucho de ti, disculpa que te moleste. Me han hablado mucho de ti y me dijeron que quieres casar a tus hijas. Y ella le dijo, sí. ¿Y cuánto costaría? Porque es que yo me dedico a dar sedaca. ¿Cuánto costaría que tú cases a tus hijas? Dime cuánto. ¿Y cuánto costaría que salgas de todas las deudas que tenga, todo? Porque me dijeron que tú eres una persona que te gusta ayudar también a las personas, a los que han fallecido. Ella le dijo y él le dijo, mira, trae 2 muchachos de la escuela para que sean testigos de que este cheque te lo firmé yo, y mañana por la mañana te levantas y vas a ir al banco y vas a cobrar el cheque. Le hizo el cheque, una cantidad grandísima, como se imaginarán, porque era para casar a las 2 hijas, salir de todas sus deudas, y la intención también era que pudiera pagar a los bajurim que estaban perdiendo la fuerza de cumplir con esta misma de ayudar a las Neshamot. Bueno, al otro día se levanta temprano, se va para el banco y le dice al señor, mira, aquí tengo este cheque que quiero que me lo des todo en cash. Entonces le dijeron, le dice el banquero, le dice, ¿y cuándo recibió usted este cheque? Le dijo ella, ayer. Y yo tengo testigos porque el señor que me lo dio, me dijo que posiblemente ustedes iban a dudar de mí por la cantidad. Resulta, le dice, espere aquí, señora. La señora se quedó esperando, llamaron al dueño del banco que viniera a hablar con la señora. La señora la llaman a la oficina y le dice, cuéntame la historia de cómo tú recibiste este cheque. Fue así, me lo encontré, yo iba por la calle, fue un milagro, yo sabía que Hashem me iba a ayudar porque Hashem me ve que yo quiero cumplir con la misma de casar a mis hijas. Él me dijo, me contaron que tú eres la persona que está tratando de casar a sus hijas, yo soy una persona que doy sedaca y por favor, mañana vas a ir al banco, tengo 2 testigos, tráeme a los testigos. Trajeron a los testigos, sí, nosotros lo vimos, y entonces el señor saca un portarretrato y le dice, este señor que usted ve aquí es el que le firmó el cheque ayer. Y ella le dice, sí, exacto, ese es el mismo señor. Al escuchar eso, el dueño del banco se desmayó. Lo levantaron y ella le dice, bueno, lo calman, etcétera. Le dice él, te voy a dar el dinero, pero te voy a contar la historia. Mi papá se murió hace 20 años y este señor de la foto es mi papá. Él, anoche, tuve un sueño con él y me dijo, desde que dejaste de guardar la Torá, mi alma empezó a decaer. Fui juzgado día tras día, día tras día, día tras día, día tras día. Te casaste con una mujer que no era judía. Tuviste hijos que no están en la Torá. Y mi alma cada vez ha sufrido más. Mañana van a ir a cobrar un cheque. Esta señora ha sido una señora que ha dado todo con tal de que mi alma sea elevada. Yo y todos los otros que estamos aquí necesitamos que esa señora pague todo lo que debe, porque si no van a dejar de hacer todos los Kadesh que hacen por nosotros. Dale ese cheque. El señor dice, yo le conté a mi esposa, y mi esposa dijo, esas son cosas, esos inventos de ustedes, de que la Torá, que el judaísmo, que yo no sé qué, yo no sé cuántas, ya no hagas caso de eso. Pero cuando tú viniste y me dijiste eso, me acordé del sueño y me acordé de que es verdad. Me olvidé de la religión de mis padres y me olvidé de mi propio padre. Y quién sabe cuánto habrá sufrido mi padre mientras yo estuve aquí y nunca me ocupé de elevar su alma. La señora ya le dio el dinero y el señor obviamente hizo teshuvá. La esposa se convirtió al judaísmo, les enseñó a sus hijos a vivir conforme a la Torá. Pero estos son neshamot que han logrado tener un zhut
y un permiso en el cielo para regresar en carne propia a hacer algo que puede ser mejor. Y el Zhut lo sacó de esos Kaddish que hacían para esas personas que no tenían nadie quien los elevara. También hay otra historia. Les voy a contar varias historias para que entiendan la importancia y después les voy a hablar un poquito de lo que es, de qué le pasa al alma cuando se va a la persona cuando ya no está en este mundo. Pero hay otra historia que la persona, de hecho, el video está en YouTube y todo eso, el video es en hebreo. Esta persona fallece y lo llevan al juicio. Y en el juicio, después de cuando le están haciendo todo el juicio y todo eso, empiezan a decir, bueno, tráeme, vienen todos los demonios y hijos negros que él creó y empiezan a presentarse en el juicio. Él me hizo cuando no guardó Shabbat. Él me hizo cuando dijo mentiras. Él me hizo cuando tal cosa. Él me hizo cuando tal otra. Y así sucesivamente empezaron a ir llegando todos. ¿Ok? Y después, la abuela que estaba ahí llamó a un sádic que estaba ahí entre ellos. Era el Benishai. El Benishai. Llama al Benishai y le dice, Benishai, por favor ayuda a mi nieto porque mira lo que está pasando. No encuentran ninguna mitzvah que él haya hecho en este mundo y no tiene ni siquiera acceso a entrar al Geinom. La señora, ella y su esposo, que eran los abuelitos de él, sí habían sido religiosos. Entonces, era un choque muy grande, ¿no? Un cambio muy grande. Decía, por favor, si alguien se acuerda de algo de mí, que venga el Benishai y abogue por nosotros. El Señor cuenta que él ve una gran luz y siente una gran paz cuando va a llegar el Benishai. Y el Benishai dice, ok, ya escuchamos todo lo que ustedes dijeron, ahora vamos a ver qué es lo que él hizo cuando estaba en vida. Resulta que el tipo en realidad no había hecho nada, no había hecho nada. Pero un día un amigo le dijo, mira, va a ser Rosh Hashanah y antes de Rosh Hashanah se acostumbra a ir a visitar las tumbas de nuestros familiares. Acompáñame. Entonces, ay, pues eso no me gusta, que se... Dale, acompáñame, que es que no quiero ir solo, que para mí es difícil. Bueno, está bien, lo voy a hacer por vos. Cuando él fue allá, el amigo dijo, mira, yo solamente vengo una vez al año y mira cómo está esto, y se puso a limpiar la lápida. Y él dijo, ay, qué tristeza, estas personas, ¿cuántas personas aquí tienen esa lápida tan sucia? Nadie ha venido a ayudarlos y se puso y limpió algunas, 3 o 4. Y después se quedó con una sensación, por primera vez en su vida, sintió que hizo algo bueno por alguien y que esa persona quizás nunca iba a poder venir a agradecerlo. Con esta sensación se queda. La semana siguiente dijo, yo voy a ir a otro cementerio y voy a hacer lo mismo. Y fue y limpió las lápidas. Y así mismo fue yendo a cada cementerio en Eres Israel, iba limpiando unos por aquí, otros por allá, descubrió otros que ni siquiera tenían lápida y recaudó dinero y hizo las lápidas, averiguó los nombres, las fechas en que fallecieron, etcétera. Hubo unas que eran unas hermanas que se murieron y estas hermanas las habían enterrado así nomás, las pusieron en la tierra. Antes de enterrar, en el judaísmo se acostumbra a hacer una cosa que es la limpieza del cuerpo. ¿Por qué? Porque asimismo, como Akadosh Baruj Hu nos mandó a este mundo limpios, asimismo hay que entregar a él todo. El alma, tanto el cuerpo, tienes que estar limpios, así como el Cohen Gadol hacía todo un ritual de limpieza y de purificación. Asimismo, tenemos que presentarnos delante de Hashem. Entonces, esto es lo que se ocupa, lo que se llama la Hebra Kadishá. Recibe a las personas que han fallecido y les hacen esta limpieza y la purificación. Se sumerge al fallecido en una migbe, se le pone unas vestimentas de lino que son como parecidas a las que usaba el Cohen Gadol. Y ya esta persona entonces queda listo para ir a ser enterrada.
Estas niñas no les hicieron nada de eso, las enterraron así tal cual porque los padres carecían de dinero. Ya saben que en el judaísmo todo es carísimo. Entonces, no les pusieron lápida, no les hicieron tajara, no les hicieron nada, 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 nada. Las enterraron así, estaban ahí. Él vio que había un bultico y otro bultico y empezó a investigar, que nadie sabía cómo se llamaban esas niñas, porque se notaba que eran niñas porque era chiquito el espacio que les habían dado. Finalmente consiguió los nombres, mandó a hacer las lápidas, dijo, estas pobres, consiguió la información, se dio cuenta de que no les habían hecho nada, empezó a preocuparse y angustiarse de que estas pobres niñas, cómo se fueron a presentar así delante de Hashem. Pero en todo esto que él hacía, que cómo se iban a presentar estas almas así delante de Hashem, él mismo no caía en cuenta que él no había hecho teshuvá. Entonces, él empezó, bueno, ¿qué más se puede hacer? Le dijeron, mira, puedes donar libros. Cuando donas libros, la persona que recibe, cada vez que una persona lea de ese libro, esa alma va a ser elevada. Y por una de las dos, él cogió y donó 50 libros de Sifrei Kodesh, ¿no? No van a regalar cualquier otro libro, tiene que ser un Sifrei Kodesh. Y entonces, así fue que por una hizo todo lo que pudo, pero por la otra hizo un poco más, por la historia que le habían contado, etcétera. Y así fue. Entonces resulta que se empezaron a levantar todas esas almas de todas esas personas que él les limpió la lápida. Y empezaron a decir, si él se va de este mundo, ¿cómo es posible? ¿Quién se va a ocupar de nosotros? Y entonces esto tenía mucho peso, porque no eran personas vivas las que estaban haciendo las que estaban dando este testimonio, sino que eran almas de personas que ya no estaban en este mundo. Unas personas que no tenían quien los ayudara, quien les limpiara su casa. ¿Saben cuán importante? Saben que la Neshama es la parte que nosotros poseemos de Akadosh Baruj Hu. ¿Saben para qué Akadosh Baruj Hu hizo este mundo? Porque él quería un dirabe tachtonim, él quería un hogar en este mundo, una casa en este mundo. ¿Cuál era su casa? El Beit HaMikdash. Y todo esto, el planeta, todos los días de la creación, cada órgano que nosotros tenemos, cada órgano que tienen los animales para poder que esté el ciclo de la vida, todo lo hizo solamente porque él quería vivir aquí. Y la parte de él que está en nosotros, de todas maneras, deja aquí en este mundo un hogar a donde regresar. Y las Neshamot todos los años vuelven y regresan a sus tumbas y están ahí. Algunas regresan varias veces en el año, en las noches, y están ahí cerca a sus cuerpos porque ese es su hogar en este mundo. Y estas Neshamot que desean, porque es una parte de Hashem, desean tener un lugar en este mundo, ese hombre se ocupó de hacer eso. Y así se empezaron a levantar, lo llevaron a un cementerio, nada de esto está, o sea, él ya estaba muerto, se murió porque le dio una cosa en el cerebro y se murió. Ya literalmente le estaban poniendo la cosita que se le pone en el dedo gordo del pie, con el nombre de él cuando él regresó a la vida. Y todo este tiempo que estuvo muerto, esto fue todo lo que él vivió. Le mostraron, vamos a ir a enterrarte a tal cementerio. Cuando fue a ese cementerio, se levantaron almas de ahí, de esas tumbas, y dijeron, no, a él lo queremos vivo, porque él es el que se ocupa de nosotros. Lo llevaron a otro cementerio y se levantaron almas ahí, y así fueron levantándose las almas, aunque él no había hecho ni una sola mitzvah. Aparte de eso, eso fue lo único que él hizo, elevar almas. En este mundo, lo único que él hizo. Finalmente dijeron que nada de eso era suficiente porque uno no nace a este mundo para elevar almas, uno nace para guardar la Torá. Y cuando ya iban a dictaminar de que definitivamente no podía vivir, se escuchó una voz, un grito, arriba, muy arriba de un lugar muy santo.
porque cuando los niños se van de este mundo, van directo a el Kisea Kabod. Ellos no pasan por todo lo que pasa una persona normal. Y desde allá arriba se oyó una voz que gritó, este hombre no se puede morir, porque este hombre donó 50 libros de Rabbi Nachman para elevar mi alma. Este hombre no se puede morir, porque él se ocupa de todos los que estamos acá arriba y no tenemos para dónde coger, no tenemos qué hacer, no tenemos cómo elevarnos. A eso se dedica ese hombre. Y por eso, y él dice en la entrevista que le están haciendo, fui salvado por 50 libros que yo doné por la elevación de un alma. 50 libros de Rabbi Nachman por la elevación de un alma de una niña. Yo, gracias a eso, regresé a este mundo y me dijeron, cuando tú regreses, tienes que hacer teshuvá. Y él prometió que cuando regresaba iba a hacer Shomer Shabbat, etc. Bueno, pasaron muchas otras cosas, pero estas historias son de la vida real. Y es la muestra maravillosa de que hay almas, no solamente de quienes conocemos, sino almas de miles y miles y miles de seres que nosotros podemos ayudar. Encendiendo una vela, leyendo una historia, todo aquel que pueda alimentarse. ¿De qué se alimentan las almas cuando no están en este mundo? De las mitzvot que hicieron cuando estaban aquí. Pero si no tuvieron mitzvot y están por ahí vagando, y si pecaron mucho, pero ¿cuántos de nosotros no pecamos todo el tiempo? No podemos pensar, no, porque se lo merece, porque es un pecador. No, porque el sufrimiento que hay allí es tan grande, que es imposible compararlo con algún sufrimiento que tengamos nosotros. En medio de todas esas cosas que yo me estaba estudiando, vino mi esposo y me regaló un libro. Y resulta que el libro hablaba de un par de amigos que eran huérfanos, los adoptaron, los trataron muy mal, no les daban comida, etc. El que los adoptó era un carnicero, pero era kosher, un shohet, y vendía carne y los mandaba a ellos por allá ¿cómo se llama ese lugar? En Cracovia, los mandaba por allá en el frío a que vendieran toda esa carne. Ellos se congelaban, no tenían nada que comer, si les pedía comida les pegaban, a veces se desmayaban del hambre que tenían y les daban golpes que para que se levantaran porque lo que querían era dormir porque eran muy perezosos. Y así sucesivamente hasta que un día ellos dijeron, qué bobos, compremos carne que no es kosher y la revolvemos con la kosher y nos quedamos con el sobradito del dinero y con eso vamos a poder un día hacer un negocio y salimos adelante y no tenemos que aguantar más esta masacre que están haciendo con nosotros. Bueno, resulta que así fue. Empezaron a hacer esto, empezaron a ahorrar, hasta que ellos dos pudieron hacer su propia carnicería, tener una carnicería kosher, pero claro, la carnicería de ellos era la más barata, por obvias razones. Así empezó a pasar el tiempo, se casaron, tuvieron hijos, sus hijas las casaron con los Talmidei Jajamim más grandes de Cracovia. Y un día, pero a todas estas, ellos nunca aprendieron a leer, nunca aprendieron mitzvot, solamente guardaban Shabbat porque así es como se hace. Ellos guardaban kashrut porque así es como se hace, pero nadie les explicó que eso era una mitzvah. Ellos no sabían que eso era una mitzvah. Ellos no sabían que en la Torah está escrito que es que eso hay que hacerlo así. Ellos no sabían que era que la shejitá es una mitzvah, no es solamente una manera de matar los animalitos para que coman las personas. Ellos sencillamente no sabían eso, eran niños y eran abusados física y emocionalmente. Entonces ellos lo que querían era hacer, pues, salir de ese sufrimiento. Así, casaron a sus hijas con los Talmidei Jajamim más grandes que habían en la ciudad. Los muchachos
él les dijo, dedíquense a estudiar, yo los mantengo, tengo mucho dinero, no tienen que hacer nada más. Un día entró uno de ellos a la casa y su yerno estaba estudiando Guemará. Y la Guemará se estudia con un canto. La Guemará no es como un libro que uno lee y dice aquel y entonces iba caminando. No, sino que ellos tienen un canto y van cantando y así es como se lo aprenden porque es por cantos, ¿ya? Yo sé porque todo el día tengo esa cosa que mis niños todo el tiempo están con eso y hasta que yo... Bueno, la cosa es que esto es un canto y también lo empiezan a bailar y empiezan con este movimiento y empiezan a repetir lo mismo y lo mismo. Y cuando él escuchó eso, él dijo, wow, ¿qué es eso tan lindo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esta canción? Y dice, no, no, solo estoy estudiando Guemará. ¿Y qué estás estudiando? Porque cuando empezaste a hablar, a cantarlo, yo sentí que mi corazón se estremeció. Y dice, no, solamente está explicando las leyes de la Shejitá. Y dice, ¿y qué es eso? Pues resulta que nosotros tenemos la mitzvah de hacer la shejitá y aquella persona que no coma kasher, eh, que coma treif, que la carne treif es la que no tiene la shejitá verdadera, aquella persona que coma treif sin darse cuenta, no tiene merecido entrar al Geinom. Y entonces él dijo, ¿cómo así? ¿Qué me estás diciendo? Sí, sí, y luego viene y dice que aquella persona que hizo que pecaran otros, no solo no tiene permitido entrar al Geinom, sino que va a ser castigado para la eternidad. Y entonces, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa una mitzvah? Y todo eso le empezó a explicar y el tipo se desmayó. Cuando se despertó, empezó a llorar, llorar, llorar y vino la esposa, que ¿qué te pasa? No, yo no puedo hablar contigo. Vino la hija, vino el yerno, todo el mundo, no, yo no quiero hablar con nadie, hasta que le trajeron al amigo. Tráiganle al amigo a ver si con el amigo sí se desahoga, a ver qué es lo que le pasa. Llegó el amigo y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y él, no, 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 no puedo decirte aquí porque es una cosa demasiado grave, es una cosa demasiado grave. Y decía, pero si es si es dinero, ¿se te acabó el dinero? Yo te doy, tengo demasiado. ¿Qué puede ser tan grande? ¿Qué puede ser tan grande que te esté atormentando así? Nada nos falta, todo es perfecto en nuestras vidas. No, tenemos que irnos. Vámonos al bosque, en el bosque te cuento. Le contó al amigo qué era lo que había pasado. Y los dos amargamente lloraron, 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 lloraron y decidieron que ellos tenían que hacer teshuva. Se fueron con el rabino del pueblo. El rabino no, llegaron los grandes, los millonarios, los que mantienen todo el pueblo, que esto, que lo otro, siéntense, tráiganles pasteles, tráiganle esto, rabino, necesitamos hablar con usted, pero no puede haber nadie aquí, tenemos que estar solos, Le contaron al rabino. Y el rabino se cogió la cabeza y dijo, llevo años tratando de encontrar cuál es el pecado por el cual la gente en este pueblo se muere antes de la edad que corresponde. Porque violar las leyes de la shejitá, de kashrut, de todo eso, trae pena de caret. La pena de caret es que la persona se muere antes de que sea su momento, ¿no? Han habido tantas muertes y he declarado ayuno tras ayuno y oración tras oración y nunca había podido encontrar y no puedo creer que esto me está pasando y que estaba delante de mis ojos y yo nunca me di cuenta. No hay nadie en este pueblo que no haya comido treif. Por culpa de ustedes dos, es tanta la maldad y está escrito en el Shulchan Aruch que a un rasha no se le mira la cara. Ya nunca más puedo mirarlos a la cara. No, rabino, nosotros no nos importa lo que tengamos que hacer, nosotros queremos hacer teshuvah. Nosotros no podemos vivir la vida así, necesitamos que nos diga cómo hacer teshuvah. Y dice, no, esto es un pecado muy grande, yo no puedo, necesitamos reunir un beidín. El rabino trajo un beidín y les dijo, váyanse para sus casas y se encierran y no hablen con nadie. Mientras tanto, voy a dictaminar que todo el mundo tiene prohibido volver a comer carne, que tienen que sacar todos los utensilios basarí de la cocina, tienen que cacherizar todas sus cocinas y tienen que quemar todo lo que sea basarí en sus casas, porque es un pecado muy grande, sin decir que era lo que estaba pasando, ¿no? Bueno,
Finalmente llegó el Beidín. Cuando llegó el Beidín, ellos volvieron a contar la historia. La gente se agarraba la cabeza, esto es una locura, esto son demasiadas personas, son demasiados años de estar pecando. Bueno, así sucesivamente. Nosotros vamos a hacer lo que sea, 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 no nos importa. Les dijeron, vuélvanse a sus casas. Por ahora, vuélvanse a sus casas y se quedan otra vez encerrados hasta que los mandemos a llamar para saber cómo podrían ustedes hacer teshuvá, porque Hashem recibe la teshuvá, pero no sabemos cuál es la teshuvá de ustedes. Bueno, finalmente encontraron una manera y todos firmaron que esa iba a ser la teshuvá y quedó firmado en este mundo de que esa iba a ser la teshuvá de ellos, si ellos aceptaban. Los volvieron a mandar a llamar y cuando los mandan a llamar les dicen, lo primero que tienen que hacer es ir y revelarle a todo el mundo el pecado que cometieron y tienen que darle el dinero de su hija con su esposo para que se vaya. Tu esposa tiene derecho a coger 3 mudas de ropa, unas sábanas y paja para que duerma en la casa de alguno de tus hijos y todo lo demás lo tienen que quemar. Todo lo demás lo tienen que quemar. Sin nada, no se pueden quedar con nada y ustedes pueden coger solamente la ropa más vieja que tengan, los zapatos más viejos que tengan y esto es lo único que les va a quedar. Ellos fueron y hicieron todo eso. Cuando ustedes hayan hecho eso, regresan a mí. Hicieron todo eso. Luego les dijo, ahora lo que sigue del paso, si ustedes deciden aceptar, es que tienen que vagar por el mundo durante 3 años. No pueden quedarse en un mismo lugar más de 24 horas. Cuando duerman, la almohada tiene que ser una piedra. Cuando tengan dinero, no tienen derecho a hacer ningún negocio. No pueden trabajar para nadie, tienen que vivir de la sedaca. Y el dinero que ustedes reciban solamente y tiene que ser justamente para que sea para alimentarse. No pueden sacar ningún beneficio de eso. Y aquí en el pueblo no pueden pedir sedaca, porque la sedaca que les van a dar va a ser porque ustedes eran grandes millonarios y a la gente les va a dar lástima ver los pobres. Así que se tienen que ir. Y si regresan y yo estoy vivo para esa época, les digo cuál es el siguiente paso. Así pasaron los años y empezaron a ponerse pues flacos, envejecieron como si si fueran ancianos, ya no podían del dolor en los pies, de vagar y los zapatos rotos, pero ellos decían, no importa, es mejor este sufrimiento que cualquier otra cosa en el mundo que pueda pasar, porque los sufrimientos que hay en el mundo venido son muchos más grandes, pasó el tiempo, hasta que empezaron, ya los mismos les daba que era noche de día, hasta que empezaron a calcular y dijeron, se están cumpliendo los 3 años y va a ser hora de regresar. El día que se cumplían los 3 años, el rabino salió a la puerta a esperarlos y cuando vio que venían salió corriendo a abrazarlos y les dijo, llevo 3 años angustiado de si ustedes iban a resistir o se iban a morir de hambre o de frío, se iban a quedar congelados en algún lugar porque no tenían ningún techo. Llevo 3 años sufriendo, he sufrido tanto como ustedes han sufrido. Pero vengan para acá, que ustedes ahora ya son Balei Teshuvá. Entonces les dijo, el siguiente paso va a ser, cada uno se va a ir con su esposa, tienen que vivir en un lugar que sea humilde, no pueden volver a hacer ningún negocio, sino que tienen que trabajar para las personas. Y para asegurarme que eso pase, voy a avisar en el pueblo de que les tienen que dar trabajo y que tiene que ser un trabajo que no sea tan difícil porque ustedes ya son ancianos y que no les pueden pagar tanto, sino que tiene que ser lo básico para vivir. Como si empezaron la tercera parte, pero resulta que después un día decían, ¿y qué tal que lo que hicimos no fue suficiente? Y estaban angustiados todo el tiempo, no, rabino. ¿Y qué tal que lo que hicimos no fue suficiente y cuando nos vayamos nos van a perseguir todos esos demonios y nos van a hacer quién sabe qué cosas? ¿Qué vamos a hacer, rabino? Rabino, escríbanos un papel en que diga que aquí ya fue decretado eso y nosotros nos vamos a agarrar de ese papel el día que nos muramos y no lo vamos a llevar. Decía que no necesitan ningún papel. Así insistieron. Bueno, para que tengan paz les voy a hacer un papel y les hizo el papel y bueno.
y lo cogió, y entonces dijo, no, yo lo quiero, no, yo lo quiero, peleándose entre ellos dos, y dijo el rabino, bueno, ya, el papel se lo voy a dar al primero que decidió que iba a hacer Teshuvá, y se lo dio a él. Pero resulta que ya estaban muy avanzados de edad, y el otro, el que no tenía el papel, le empezaron a llegar sus días, y el hombre llegó el momento en que ya no podía levantarse de su cama, y mandó a llamar al rabino, rabino, yo no tengo paz, yo no hago sino llorar, yo no sé qué voy a hacer, cómo yo me voy a parar delante de Hashem, yo cómo va a hacer esto, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, ayúdeme por favor, yo tengo miedo, yo no soy capaz de dormir, yo no soy capaz de estar despierto, yo no soy capaz de, cuando respiro tengo ansiedad, yo todo el tiempo siento que tengo agonía, 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 estoy pensando en el momento en que yo me muera, yo qué voy a hacer, me van a perseguirme, y quién me va a ayudar, quién me va a sacar de ahí, ya no va a haber manera, por favor, rabino, yo quiero el papel, porque yo ya me voy a morir y mi amigo todavía tiene más tiempo para estar vivo. Mandaron a llamar al amigo, por favor, dale el papel para que él pueda descansar en paz. Y entonces el amigo dijo, no, pero así nomás no, porque ¿y qué va a hacer de mí? Entonces dijo el rabino, vamos a hacer un trato. Tú vas a coger el papel porque ya estás a punto de irte, pero tienes que dar tu palabra que cuando tú te vayas, vas a regresar y le vas a contar a tu amigo cómo fue después de la muerte. Así fue. El hombre cogió su papel, respiró profundo y en ese mismo instante su alma abandonó su cuerpo. Y empezaron a pasar los días y lo enterraron con el papel, ¿no? Empezaron a pasar los días y el hombre no, nada que venía en el sueño y nada que venía en el sueño. Y rabino, que mire que ya están pasando los días, ya pasó la Shiva, ya van 2 semanas, rabino, van 3 semanas y yo ya no tengo el papel y yo ya no puedo sacar ese papel de ahí, rabino, yo necesito que usted me ayude, yo tengo agonía, ¿qué tal que mi muerte no va a ser como la de él y a mí no me va a dar tiempo de hacer nada? Yo necesito tener algo al lado mío, ¿qué tal que mi muerte va a ser espontánea y no va a ser así poco a poco y yo me voy a presentar delante de Hashem y él ya no está, quién sabe qué pasó, en qué situación estará viviendo, rabino, por favor, ayúdenme. Y ahí fue cuando se cumplió los 30 días de su fallecimiento. Ok, vamos a mañana, déjame pensar esta noche y mañana yo te digo. En los 30 días de su fallecimiento vino el Señor en un sueño y le dijo, no tienes idea de lo que nos hemos salvado. El alma salió de mi cuerpo y apenas yo saqué mi cabeza de mi cuerpo, yo miré a todos lados y estaba rodeado de demonios como tú no tienes idea. Tú no tienes idea de lo que me estaba rodeando, pero no sentí miedo porque tenía 4 ángeles y cada ángel tenía 6 alas y había uno arriba, uno a cada lado y otro que estaba debajo, a mis pies. Y ellos me dijeron, no te preocupes, que estamos contigo. El camino del Baal Teshuvah es más grande que el camino del Sadik. Y dice que el ángel lo cubrió con sus alas y lo protegió para que no viera las cosas horribles que él había hecho. Lo protegió de su propia creación. Mientras ellos gritaban, Rasha, Rasha, ¿por qué nos creaste? Rasha, Rasha, Rasha. No te preocupes. Finalmente, lo llevaron a un lugar en donde estaba escrito en unas letras de fuego que decía la casa del juicio. Y lo hicieron sentarse y esperar. Y él dice, yo me senté en una esquina y yo dije, quizás no se den cuenta, pero yo apretaba el papel que me dio nuestro rabino y no sabes lo grande que es nuestro rabino. Aquí se le respeta lo que diga ese rabino. Y él tenía su papel apretado a su pecho todo el tiempo y decía, a mí quizás no me van a ver que yo estoy aquí, no me van a hacer ese juicio. Cuando lo llamaron, le dijeron, vinieron todos los demonios, empezaron a decir, no, que él nos creó, que yo no sé qué, que yo no sé cuántos, pero además de eso vinieron las almas de esas personas que se murieron por pena de caret, porque ellos se murieron por haber comido treif, se murieron antes de tiempo. Y entre ellos había una mujer. Y esa mujer decía, cuando le fueron a hacer el juicio, dijeron, apártense de él porque él tiene una carta. Dice, yo tengo una carta, esperen todos, mira, esta es la carta. Y abrieron la carta, los jueces que estaban ahí en ese Beidín, abrieron la carta y leyeron y dijo, sí, tienes razón.
Tú eres un Baal Teshuvah, tú no tienes que pasar ni por los sufrimientos del Gehinnom, tú no tienes que pasar por nada de esto, tú puedes seguir tu camino, escóltenlo y llévenselo. Cuando llega esa mujer y empieza a gritar, ¿acaso porque él sea Baal Teshuvah, mi hijo recuperó a su madre? Yo di a luz y di a luz con sufrimiento, y lo que me dieron para levantarme de todo ese sufrimiento fue una sopa de carne. Una carne que no era kasher, y me fue dictaminado en este mundo que yo iba a morir en ese día. Y ese día, y desde ese día, no dejo de escuchar a mi bebé llorando en su cuna porque está esperando que yo lo amamante. Y no existe teshuvá que pueda cambiar el hecho de que yo ya estoy aquí y yo fui una persona que servía a Hashem para siempre. Desde que nací, lo único que quería era servir a Hashem. ¿Y tú hiciste eso? Y mi hijo llora todas las noches y no tiene una madre. No tiene quien lo abrace y lo amamante para que él sepa. Y yo no puedo ir allá. Eso ningún papel, ningún rabino lo puede cambiar. Y al escuchar estas palabras, temblaron las paredes de ese juicio. Y dijeron, las palabras de una madre tienen demasiado valor. Y entonces empezaron a traer todas las almas que habían fallecido por pena de caret. Y llamaron, esto me impactó muchísimo, llamaron las paredes de las casas en que ellos habían matado esos animales. Treif, para que ellos fueran testigos de que ellos vieron, esas paredes vieron lo que ellos estaban haciendo, el pecado de ellos. Llamaron el polvo que pisaron sus pies mientras iban cargando todas esas carnes que no eran kasher para mezclarlas con las carnes kasher. Y todos ellos dieron testimonio del pecado descomunal que habían cometido. Pero entonces vinieron los del Beidín y dijeron, todos ustedes que están en esta situación, les voy a explicar algo. La teshuvá que hizo él y que hicieron y que hizo su amigo es tan grande, tan grande, tan grande. Todos los sufrimientos que pasaron en vida fueron tan grandes y fue tanta su intención de mejorar, tan grande, que todos ustedes van a entrar con él al Gan Eden. Y los llantos de tu bebé, nunca más volverás a escuchar un llanto de ese bebé por los méritos de este hombre. Y así fue como subieron todas esas personas que habían fallecido, todas esas personas, todos subieron al Gan Eden. Y el Señor le dice al amigo, asegúrate de escribir un libro en donde cuentes con detalle todo lo que hicimos y todo lo que te estoy diciendo hoy, para que todo aquel que lo lea sepa el peso de sus actos. Estas personas pudieron hacer teshuvá cuando estaban en vivo y fue una teshuvá que fue un sufrimiento terrible. Si ustedes tienen el libro, les voy a mostrar el libro porque deberían conseguirlo. Ay, ¿dónde estoy? Ok, esto no se ve. Ni siquiera me veo yo. ¿Sí? Ahí dice, en la ciudad de Cracovia, lo que voy a hacer es mandarles una foto. ¿Ok? Está en español, es un libro, pero maravilloso e impactante porque estas personas les hubiera pasado lo que les pasó. Si hubiera habido alguien que cuando ellos habían fallecido, hubiese intercedido por ellos, hubiese hecho el Kaddish, no hubieran tenido que pasar por muchos sufrimientos. ¿Ok? Entonces, les recomiendo que se lo compren y se lo lean porque además van a ver cuán maravilloso es Hashem y cuántos regalos nos da. Yo les leí el libro a los niños en este Sukkot
Bueno, yo me lo senté y me lo leí todo. Yo no me paré de ahí hasta terminármelo. Pero a los niños se los fui contando poco a poco en la azúcar. Y les dije a los niños, estas palmas, este techo, estas palos que tenemos aquí al lado van a ser testigos delante de Hashem cuando vayamos delante de él, que nosotros de verdad queremos servirlo y que queremos hacer todo lo que podamos hacer y que Akadosh Baruj Hu nos dé la oportunidad de ayudar a todas las personas que necesiten, que están aquí y que no estén aquí. Y también en la historia dice que hay un malaj allá arriba, que es lo que le llaman aquí, las personas le llaman el ángel de la guarda, que ese malaj es como un espejo de nosotros. Ese, si nosotros hacemos Teilim, él está haciendo Teilim. Si nosotros estamos rezando, él está rezando. Si nosotros estamos cantando canciones de alabanza, él está cantando canciones de alabanza. El problema es cuando todos los otros ángeles de la guarda están haciendo Shaharit y el de nosotros está durmiendo. Eso es una vergüenza muy grande para nuestra alma. Cuando todos los otros están haciendo Teilim y nosotros, el de nosotros está ahí. Ay, ¿qué será que hago? Cuando todos los otros están confiando en Hashem, en que les va a dar todo lo que necesitan, y el de nosotros está, ¿con qué pago la renta? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Entonces, todo está en nuestras manos. Todo está en nuestras manos. Nuestra vida, nuestro futuro y la elevación de todas las Neshamot que existen en cualquier lugar del mundo. Lo tenemos en nuestras manos, con actos tan sencillos, tan simples, tan fáciles. Para nosotros es tan fácil sentarnos y leer un Teilim, por favor, un Teilim. No, pónganse a pensar en leer el Teilim 150, eso no se demora ni un minuto. Y eso para ellos puede ser mejor dicho, eso puede ser ¿cómo se llama? Redimir. Puede ser la geulá de esa alma. Una cosa que, ay, tengo ganas de tomar esta agua. ¿Qué tanto nos cuesta decir Chacón y Yavid Baró, Leilu y Nishmat, todas las Neshamot, no sé, alguien que uno piensa que necesita? ¿Qué cuesta? Agregar 3 palabras más, no nos cuesta nada. ¿Y saben qué es lo mejor de todo esto? Cuando nosotros vayamos delante de Akadosh Baruj Hu, ellos nos van a acompañar y no vamos a estar solos. Ellos van a estar con nosotros. Entonces, todo esto solamente para que entendamos el poder que tenemos nosotros. El poder que tenemos es cada vez yo veo más grande la capacidad que nosotros de hacer cosas. Una mitzvah en tantas maneras. Hay una historia, no tiene que ver con esto, es un chiste, ¿no? Pero puede pasar de la manera positiva. Es una historia que es un poco cruel, un chiste que es un poco cruel. Un señor, la esposa le dice, oye, ya casi es Shabbat y no tengo pollo, ¿puedes ir al mercado y comprar un pollo? Dice, ya a esta hora, ¿dónde consigo yo un pollo? Bueno, dice, ay, ya yo sé quién tiene. Y además ese señor pobrecito, nadie le compra nunca. Entonces se va y dice al señor, al pobrecito que nadie le compra nunca, que está en problemas económicos, le dice, mira, véndeme el pollo. Le vende un pollo y entonces dice, ah, qué bien me siento porque ayudé a esta persona a que pudiera vender ese pollo y él tiene problemas económicos, le estoy ayudando con su economía. Cuando llega a la casa, la mujer le dice, uff, pues ese pollo está podrido. ¿A quién se lo compraste? No, pues al que nadie le compra pollo, pues porque los tiene podridos. Bota eso, ya hoy no vamos a poder comer pollo. Sale con el pollo y se encuentra al vecino. Y el vecino, ¿cómo está, vecino? Que yo no sé qué, no, nada, que no tengo nada que comer. Y él ve el pollo y dice, pero qué tan podrido puede estar el pollo si hay mucha gente que le compra el pollo. Mira, aquí le tengo un pollo, le da el pollo. Entonces lo cocina para Shabbat el vecino y se lo comen a sí mismo. Y listo, luego cuando resulta que
Al otro día en Shaharit, no, que no llegó el vecino y no llegó el vecino. Qué raro que no ha venido el vecino. Va a la casa y pregunta, ¿qué pasa con el vecino? No, que se intoxicó con un pollo y está en el hospital. Ay, ¿cómo así que se intoxicó con un pollo? Ay, hombre, el pollo sí estaba podrido. Entonces dice, no, tengo que ir a hacer bicurjolín, porque imagínate, se vaya a hacer bicurjolín con el Señor, que no, que te vas a recuperar, vas a ver que vas a estar bien, vas a salir adelante y todo eso, no te preocupes, que yo no sé qué. Luego a los 2 días, bueno, ¿y el vecino? Porque es que no, se murió el vecino. ¿Qué? ¿Se murió? No, pues hay que estar en la Shiva, y va y se sienta en Shiva con los familiares y todo eso. Luego la Levaya es otra misma más, no, voy a estar en la Levaya, vamos caminando detrás del féretro, bla, bla, bla. El entierro, otra misma con el entierro. Y luego el señor regresa a la casa y la esposa le dice, ¿y esa sensación de satisfacción que tienes? Y le dice él, no sabes cuántas mitzvot llegué a hacer con un pollo. Es algo súper cruel, pero si lo ponemos hacia el lado positivo, podemos hacer muchas mitzvot con una sola cosa. Esta posibilidad que yo tengo, ¿para cuántas personas me da? Esta posibilidad que yo tengo, ¿para cuántas neshamot me puede servir para ayudar? Este momento tengo que servir catamazón con mi pan, no hay opción, no es como que, ay no, yo no voy a servir catamazón, no hay que presa, no, es una obligación de servir catamazón. ¿Y qué te cuesta decirle Ilui Nishma a tal persona? No cuesta nada, ¿verdad? Esta misma de que voy a lavar estos vegetales bien, Hashem, mira bien esto que yo voy a hacer y que yo pueda con esto elevar neshamot de personas o ayudar. Hay un concepto en el judaísmo, voy a tener ya casi que ir cerrando la clase, pero vean, les muestro todo lo que me faltó. Me faltó todos estos puntos por tocar. Miren, es que tengo a mi hijo en un bar mitzvah y me está avisando de que lo vaya a recoger, pero miren, hay un concepto en el judaísmo, dos conceptos. Uno se llama dibuk y otro se llama dibur. No sé si conocen el dibuk. Son espíritus de personas, de almas en pena, que ellos, por algún pecado que comete una persona, entran, y eso es lo que decían que le hacían exorcismos. Eso sí existe, el exorcismo sí existe, porque hay espíritus que han cometido muchos pecados, ellos no tienen acceso al Gehinom. Al no tener acceso al Gehinom, los demonios los persiguen, le pegan con unos látigos de fuego, pero cuando les pegan con los látigos de fuego, por ejemplo, le arrancan un brazo, luego le arrancan las piernas, así, y siente todo eso y vuelve y se pega. Y así son atormentados por milenios, ¿ok? Ok, ese es uno. Hay otro concepto que es el dibur. El dibur es que el alma de un sadik necesita cumplir una mitzvah que no cumplió en este mundo. Pero solo para esa mitzvah no tiene que volver a nacer y pasar toda una vida de 70 años, 120 años para cumplir una mitzvah tan pequeña. No vale la pena. Cuando la persona se comporta de la manera correcta y cumple mitzvot, a Kadosh Baruj Hu le dice, mira, hay una persona que le gusta y que también tiene como misión en su vida cumplir con la mitzvah que a ti te faltó. Supongamos, digamos, hay una mitzvah que es la mitzvah de poner barandas en los balcones, ¿verdad? Esa mitzvah, supongamos que esta persona decía, se murió y no cumplió con esa mitzvah, pero como es un sadik, se suponía que tenía que cumplir con muchas mitzvot, con todas las mitzvot tenía que cumplir. Entonces, no es una persona así, pues, como nosotros, que nos falta un poquito, ya casi, pero nos falta. Entonces, esta persona le dice, hay una persona, le hacen el juicio y le dicen, pero es que yo no tenía balcón, ¿para qué yo iba a poner eso? No, pues, podías haber buscado quién necesitaba, ¿ok? Y lo hubieras ayudado y hubieras cumplido con esa mitzvah. Ahora no puedes estar en un lugar pleno, maravilloso para tu alma, solamente porque no cumpliste esa mitzvah, porque no te esforzaste lo suficiente en buscar la manera de cumplir esa mitzvah, ¿ok? Pero la buena noticia es que hay una persona que está ahí abajo, que se porta bien y
va a cumplir con esa mitzvah. Puedes entrar en esa persona, cumplir esa mitzvah y regresas. Y ya tu alma va a ir a un mejor lugar. ¿Ya? Ahora, si merecemos que este tzadik entre en nosotros, va a ser buenísimo. ¿Por qué? Porque él con todos sus méritos nos va a ayudar a cumplir esa mitzvah. Pero en el proceso de ir a cumplir esa mitzvah, vamos a tener oportunidad de cumplir otras muchas, porque él tiene muchos méritos. Y entonces vamos a cumplir muchas otras mitzvot de una manera fácil, sin sufrimiento, con alegría. ¿Ok? Entonces, viene la persona y cuando cumple la mitzvah, esa alma se va. Y se queda y va a un lugar más alto y nos agradece. Y el día en que nosotros nos presentemos delante de Hashem, esa alma de ese tzadik o tzadeket se va a presentar delante de Hashem y dijo, gracias a él, yo estoy donde estoy ahora. Gracias a él, yo logré esto. ¿Ok? Y esa es otra manera de elevar almas. ¿Ok? Pero, supongamos que viene este tzadik. No, es que yo tengo que poner una baranda porque yo tengo un balcón, bla, 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 voy a cumplir con esa misma, listo. Pero resulta que en el camino, tú sabes, me encontré con Julieta y me dieron ganas de contarle lo que hice con Patricia. Y además le conté, pues, que Patricia está gordísima porque no para de comer helado todo el día. Hizo la shonara. Hizo la shonara. ¿Qué creen que pasa con esa alma de ese tzadik? Antes de untarse del pecado, se va. Y ya, esta persona perdió la oportunidad de elevar esa neshama. ¿Ve? Y esto es algo muy normal. De hecho, en Shabbat nosotros recibimos otra alma más, que es de nosotros, ¿ok? Es de nosotros, nos pertenece a nosotros, pero es un alma extra que recibimos. Y cuando se acaba Shabbat, esa alma tiene que irse, porque solo merecemos tenerla en Shabbat. Y para quitar el duelo, para sanar el duelo, olemos el besamín. Y el besamín hace que nosotros sanemos el duelo de esa alma. ¿Ok? Pero si la persona, esa alma nos corresponde, cada uno tiene su alma de Shabbat, ¿ok? Pero si la persona, supongamos, apaga la luz en Shabbat, ¡uy! Se me fue, se me olvidó que era Shabbat, esa alma se va. Y no importa que sea apenas empezando Shabbat, ya. Ese Shabbat no tuviste esa alma. Ya, hasta ahí llegó esa alma, hasta el próximo Shabbat. Entonces, hay cosas que podemos hacer para elevar almas que son directamente, las podemos hacer eligiéndolo, pero hay otras que nos merecemos hacer solamente por una consecuencia de nuestra conducta y por la fuerza de mantenernos en el camino recto. Y esto es un nivel más alto de elevar, porque son tzadikim. Todos son importantes delante de Hashem, todos son importantes. Pero qué bueno es que tenemos la oportunidad de ayudar a los unos y a los otros. No que nos quedemos solamente con el que yo hago a conciencia, también con el que hago inconscientemente. Besrat Hashem. Y que con la fuerza que he logrado transmitirles, ustedes se vayan animados a comenzar este año, que puedan cumplir muchas mitzvot con mucha alegría y que acá dos les dé mucha facilidad para aprender, para crecer, para desarrollarse, para progresar en todos los ámbitos de sus vidas, tanto física como emocional, como moralmente, económicamente, todo, 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 espiritualmente, todo, 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 porque no existe, así dice el Rebbe de Lubavitch. Les voy a decir una cosa. No existe tal cosa de que uno crece espiritualmente, pero no crece económicamente. No existe. ¿Por qué? Porque aquel que tiene la capacidad de crecer espiritualmente, tiene la capacidad de crecer económicamente. Pero muchas veces pensamos, sentimos y se nos ha enseñado, se nos ha inculcado que crecer económicamente podría ser dañino. Y no es así. Crecer económicamente es crecer en la posibilidad de hacer mitzvot.
Porque si yo no he cumplido con la misma de poner la bendita reja del balcón y otra persona tiene que cumplir con esa misma y yo tengo el dinero, yo y él vamos a cumplir esa misma. ¿Ya? Como las personas que se esforzaron para donar para este shiur. Esas personas están cumpliendo una misma grandísima, porque todo esto que yo les estoy enseñando a ustedes hoy se les va a quedar grabado para siempre, va a ser parte de su ser. Todo lo que uno aprende se vuelve en parte de nuestro ser, como cuando está el tiempo en que no sabíamos escribir y el tiempo en que ya sabemos escribir. ¿Cuántas de ustedes dicen que saber escribir no es parte de ustedes? No existe. Porque ya leer y escribir es una parte de mí. Eso ya me pertenece. Ya yo no puedo zafarme de eso. A no ser que Hasbe Shalom, una persona tiene, no sé, amnesia, algo así. Pero mientras yo esté bien, escribir, leer, hace parte de mí. Esto que ustedes aprendieron hoy, ya esto hace parte de ustedes. Y las personas que ayudaron a donar este shiur se esforzaron y nos unimos y ahora todos, cada vez que ustedes eleven una neshama, me sirve a mí porque yo los ayudé a ustedes a llegar al momento que ni iba a elevar. Y esa neshama va a estar contenta con el que lo hizo, con el que donó y con el que lo enseñó. ¿Entienden la grandeza? Esa es la grandeza de la persona que tiene dinero. Y la grandeza del que no tiene dinero es que va a salir y va a cumplir con eso. Y todos nos vamos a ayudar. Y así va a ser cada día de nuestro año Bezrat Hashem. Nos vamos a seguir ayudando, nos vamos a seguir reuniendo, nos vamos a seguir monetizando, nos vamos a seguir creciendo espiritualmente y vamos a ser cada día mejores y más felices. Bezrat Hashem. Entonces, chicas, que Hashem las bendiga. Gracias por haberme dado esta oportunidad, de verdad. Yo les voy a decir, este es uno de mis temas favoritos. Y no saben, después me leí 3 libros y tengo otro montón de libros que descubrí que hablan de eso y ya no puedo parar hasta que yo haya llegado, mejor dicho, hasta que me digan, no existe nada más que puedas estudiar de eso, no puedo parar, no puedo parar. Esto es algo que se siente uno muy bien, muy bien, muy bien, aprendiendo estas cosas y teniendo la oportunidad, porque entre más sé, más puedo hacer. Bueno, chicas, que Hashem las bendiga. Tengo este niño esperándome allá desesperado y yo con ganas de quedarme aquí. Ok. Hashem las bendiga. Que tengan una buena semana.